Hola, bienvenidos a una clase de prácticas del lenguaje. El día de hoy voy a hablarles de las narraciones didácticas. Bueno, primero, este tipo de literatura, como lo dice su nombre, tiene como la finalidad de enseñar. Vamos a ver, ahora voy a compartir en pantalla un PowerPoint que preparé como guía que organice la información que hay sobre literatura didáctica de forma jerarquizada. Como ven en pantalla, son narraciones que transmiten enseñanzas. Suelen ser relatos muy viejos, muy antiguos, así que en literatura son valiosos porque nos sirven para saber qué cosas valoraban y cómo era la moral y la ética de una época en particular. Son textos que entretienen, como dice acá, pero al mismo tiempo educan. Vamos a ver sus características en la siguiente diapositiva. Tienen lo que se llama una moraleja, que vendría a ser una reflexión final de la historia, una enseñanza. Puede ser explícita, como dice acá. Explícita quiere decir que viene escrita en el relato. Al final, la reflexión está escrita, a veces con otro tipo de letra para resaltar justamente cuál es la enseñanza de toda la historia. Pero a veces no está, y a esa moraleja se la llama implícita, cuando el lector debe extraerla solo y hacer sus propias conclusiones sobre qué enseñanza nos deja el cuento. Esto de la literatura didáctica no solamente aparece en el género literario, o sea, en el cuento, en novelas, en estos cuentitos, sino que también se ha usado de forma breve en la historia de la humanidad y a veces en nuestra vida cotidiana. Les voy a hablar de algunos ejemplos por ahora. A ver, a veces las moralejas se las vincula con textos más cortos, como los proverbios. Habrán escuchado alguna vez, si tuvieron educación eh, orientada a la religión, por ejemplo, en la Biblia aparecen los proverbios, las enseñanzas. Se destacan también la literatura china con proverbios y los textos bíblicos o los árabes también. Les voy a dar un ejemplo. Atiende más a la mirada del sabio que al discurso del necio. Eso es un refrán. También puede considerarse a eso como literatura didáctica, porque nos enseña justamente que hay que prestarle atención más a las personas que tienen más sabiduría, que han estudiado, que tienen una fuente confiable de información, antes que a los necios que sin estudiar nada no hablan sin saber sobre algún tema y son necios por eso. Así que bueno, la enseñanza lo dice en forma de refrán. O tenemos otros más cotidianos como al buen hambre no hay pan duro, o sea, cuando tenemos mucha hambre no juzgamos la comida que tenemos enfrente, la agradecemos, agradecemos que la tenemos y consumimos eso porque tenemos justamente hambre en ese momento. Em, Destinado a esas personas, ¿no? Como yo, que a veces no nos gusta algún alimento, a mí no me gusta, por ejemplo, la cebolla y suelo evitar las comidas que tienen pedazos de cebolla, pero bueno, si hay hambre, hay que comer igual, como dice el refrán. Bueno, voy a hablarles ahora en la siguiente diapositiva de las fábulas, como un género perteneciente a la literatura didáctica. Bueno, en la literatura didáctica se llama fábula a las que están protagonizadas por animales que hablan y actúan como seres humanos. Justamente la fábula está creando una historia que representa acciones humanas y cosas que nos pasan a todos los seres humanos, pero en vez de usar humanos, usa animales. Se centran en a veces un solo episodio, son muy breves, es una situación nada más que se resuelve
Los protagonizan pocos personajes, o sea, pocos animales. También es común que no diga el tiempo. Ahí está, que el tiempo sea impreciso. ¿Por qué? Si le ponen un tiempo y un lugar a esa acción específico, pierde lo que sería la enseñanza para toda la humanidad. Entonces, como intentan hacer que es una historia atemporal, porque es una situación que le pasa a cualquier ser humano, entonces evitan decir en qué lugar suceden. Son tiempos fuera del tiempo histórico, en lugares remotos que no son reconocibles, justamente para crear el efecto de que es literatura para todo el mundo. Se usan animales específicos, eso también, porque a veces la característica de un animal la podemos asociar por semejanza a la personalidad de algunas personas que se quiere representar. Esto les digo, por ejemplo, en las historias hay un zorro cuando se está tratando de representar a una persona muy viva, muy rápida y que es engañosa. Las personas engañosas y mentirosas suelen ser representadas en las fábulas como zorros. Está el gallo, el ciervo. El ciervo vendría a ser esa persona como inocente, que es indefensa. El león suele ser esas personas que están furiosas siempre y que tienen agresividad. Y así con muchos animales que representan personalidades de las personas. Bueno, luego pasamos a la estructura de los cuentos. Esto se mostraba como estructura de la narración de fábulas, pero yo decidí ponerle de cuentos porque en realidad la estructura esta se da en cualquier texto narrativo. Bueno, como saben, la narración es una sucesión de hechos o sucesos. Son acciones, verbos, que están relacionadas entre sí por el tiempo. O sea, tenemos una historia que transcurre en un tiempo, primero pasa una cosa, o el personaje hace una cosa, luego va a hacer otra. O sea, hay un orden temporal. Por eso las acciones están relacionadas por tiempo, como dice acá. Pero hay otra forma en la que están relacionadas las acciones, por causa y efecto. Es decir, a veces en un cuento pasa algo que desencadena otra cosa, otra acción. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Caperucita Roja. Hay una serie de acciones que van sucediendo. Por ejemplo, lo primero es que la mamá de Caperucita la manda a la casa de su abuela. Eso se puede resumir como una acción. Y esa acción va a generar una consecuencia, un efecto, causa y efecto. El efecto va a ser que luego Caperucita tenga que estar sola en el bosque con su canastita y yendo a la casa de la abuela. Esa es otra acción, consecuencia de la anterior. Bien, uno puede armar la secuencia poniéndole nombre a cada acción encadenada. Sigo con el ejemplo de Caperucita Roja, que es un cuento que todo el mundo conoce, es muy antiguo. Por ejemplo, se le puede poner ese nombre a la historia, como para armar la secuencia. Primera acción de la secuencia, el pedido de la mamá a Caperucita. Le ponemos nombre. O sea, ya sabemos que es un verbo, que es una acción, pero le ponemos nombre sustantivo. El pedido de la mamá a Caperucita. Primera secuencia. La siguiente. El encuentro con el lobo. La siguiente. La visita del lobo a la abuela. La siguiente. El segundo encuentro con el lobo. La siguiente. La salvación. Y ahí le pusimos nombre a cada acción y cada segmento de la secuencia narrativa. Pero ahora veamos, esta estructura en secuencias está adentro de una estructura mayor, que es la que siempre conocemos de la estructura narrativa. Podemos identificar tres grandes secuencias, o sea, tres grandes grupos de secuencias. Las que yo ya dije se pueden ubicar en tres: situación inicial, conflicto y desenlace.
La situación inicial, justamente podemos tomar esto de el pedido de la mamá Caperucita y que Caperucita va al bosque. Dos secuencias adentro de la situación inicial. Conflicto, el encuentro con el lobo. El primer encuentro con el lobo y que el lobo se vaya a la casa de la abuela. Esas dos secuencias van a formar parte del conflicto. ¿Por qué? El conflicto no es un problema. No lo entiendan como un problema, porque en realidad una historia ya puede arrancar en su situación inicial con un problema. Se llama conflicto a cuando la situación inicial cambia, donde ocurre un giro en la historia y el estado de la situación inicial del cuento cambia por algo más, pasa algo que justamente causa otras consecuencias y efectos. Y el desenlace es cómo termina la historia, dice momento donde el conflicto se resuelve. Repito, ahí será justamente la salvación de Caperucita y su abuela. Pero hay cuentos que no terminan con un final feliz. Entonces no podemos hablar de que el conflicto se resolvió bien. Se puede resolver bien o se puede resolver mal. Pero al fin y al cabo eso es una resolución. Si termina mal o bien es cosa aparte. Pero el fin es el fin. Entonces por eso dice acá momento donde el conflicto, donde ese cambio de situación se resuelve de forma buena o mala. Bueno, con esto doy finalizada la clase sobre literatura didáctica. Estudien este tema y luego me comentan en clase cómo les fue. Bueno, un saludo para todos, espero que estén bien, que se encuentren bien de salud y que se cuiden mucho. Hasta pronto.